Vamos de inmediato al Congreso de la República porque el ministro de Justicia, Aldo Vázquez, está declarando. Escuchemos. De Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República a dar cuenta de las acciones que corresponden al Consejo Nacional de Política Criminal. Y en relación con las políticas que este Consejo desarrolla, por cierto, un Consejo que está integrado, presidido por el Ministro de Justicia, pero integrado por una serie de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la propia Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. En ese contexto, efectivamente han sido formuladas una serie de preguntas por parte de los señores congresistas y una se refiere al punto que usted ha señalado. Yo he respondido a esa pregunta ahora en el seno de la comisión, señalando que aun cuando lamentamos, y he dicho además que como titular del sector me avergüenza que trabajadores del sistema penitenciario hayan incurrido en conductas, me avergüenza que trabajadores del sistema penitenciario hayan incurrido en conductas de negligencia punible. Pero sin embargo debo advertir que a lo largo del año se han producido 4 fugas o 4 escapes. Esto por supuesto que no nos satisface en lo absoluto, pero debo señalar que se han reducido a una 10ª parte de lo que ocurría en el quinquenio anterior. ¿Goza de su confianza entonces el jefe del INPE? El jefe del INPE tiene mi confianza en este momento. Hay otros aspectos que han sido señalados por los señores congresistas en relación a algunos informes periodísticos. Hay uno, el propio presidente del INPE podrá dar cuenta de ello, pero por ejemplo un informe que se emitió en julio de este año presentaba imágenes y fotografías que se referían a sucesos ocurridos entre 2 y 4 años antes. De modo que no resulta esa una causa suficiente como para imputarle responsabilidad al presidente del INPE, que tiene 6 meses, a la fecha tiene 6 meses ejerciendo el cargo. Hay que anotar además que el penal de Lurigancho no está, en sus aspectos de seguridad interna y externa, no está bajo el control del Instituto Nacional Penitenciario, sino de la Policía Nacional. Y el último informe periodístico que se presentó, me parece el 15 de noviembre, en realidad correspondía a acciones que la propia Policía Nacional estaba realizando para bloquear cualquier posibilidad de ingreso de elementos prohibidos en los penales del país. Sobre población penal, ministro, y no se ha avanzado mucho, parece, en construcción de nuevos penales. Se ha cerrado San Jorge y no se ha construido ni inmediatamente otro. La población penal del país ha crecido sustancialmente como consecuencia de una serie de normas que hacen punibles una serie de conductas. La población penal ha crecido en los últimos años, durante este gobierno, ha crecido casi en un 50%. Es muy difícil alcanzar esa velocidad de crecimiento. No obstante, este gobierno ha creado alrededor de, a la fecha, alrededor de 8.000 unidades de albergue, que antes del término del gobierno deben superar las 10.000 unidades de albergue de internos en los penales del país. Debo advertir que esa cifra duplica lo hecho en materia de capacidad de albergue en los 2 gobiernos anteriores. Hoy en Constitución se ha archivado el tema relativo a las sanciones por delito de violación. Se ha archivado este proyecto para despenalizar las sanciones por aborto. ¿Tendría usted que comentarnos, ministro, sobre ese tema en Constitución? Bueno, entiendo que ha habido un debate sobre la materia y, en fin, eso corresponde a la Comisión de Constitución, es una decisión propia de la Comisión de Constitución del Congreso. ¿El respaldo de la Comisión del Ministerio de Justicia, tenemos entendido? El Ministerio de Justicia en su momento hizo un informe al que yo personalmente adhiero y que encontraba efectivamente dificultades en torno a la constitucionalidad de esa propuesta. El artículo 2º, inciso 1 de la Constitución del Estado establece el derecho a la vida y señala que se le reputa nacido al concebido en todo aquello que le favorece. Hay también alguna jurisprudencia constitucional en la materia, pero en todo caso ese es un tema que no está en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino en el ámbito del Congreso, donde ha sido desestimado en la Comisión de Constitución. Muchas gracias a ustedes.